Buen día, hermanos. Dios les bendice. Que este día sea un día lleno de bendición. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios porque tenemos una oportunidad más para poder respirar, para poder estar con nuestra familia, para poder recibir y seguir escuchando la palabra de Dios. Fin de semana ya, domingo. Les quiero pedir, amados hermanos, que hay que seguir con precauciones. La situación del COVID sigue en una situación complicada. Las medidas que se están tomando son nuevamente como en un inicio. No bajen la guardia, hay que seguir con la sana distancia. Ya les estaré avisando de acuerdo a lo que las autoridades van comentando respecto a las reuniones. Por lo pronto vamos a dar inicio con una enseñanza el día de hoy. Se las mando por audio, en la tarde la voy a grabar ya en video y de todas formas la mandamos en video y la subimos al Facebook y les mando el rol de enseñanzas de la semana que viene. Pero vamos a empezar con una oración. Padre, te damos gracias por esta gran oportunidad que nos das de poder abrir los ojos y estar delante de tu presencia, de poder estar con nuestra familia, de poder continuar, Señor, aún en medio de la batalla, buscando de tu rostro y sabiendo y confiadamente, Señor, en que tú tomas control de todas y cada una de nuestras situaciones. Te pido, Señor, por cada congregante de Ministerio Casesa, por cada familia, Señor, que seas tú en medio de nosotros, que nos cuides, que nos guardes. Te damos gracias por la salud, Señor, sobre todo, por la provisión, por lo de ayer, por lo de hoy y por lo de mañana. Sabemos, Señor, que tú tienes un plan perfecto en nuestra vida y tu palabra dice que nunca nos dejarías solos y sabemos, Señor, que estamos asignados delante de tu presencia, que estamos en control cuando tú estás con nosotros. Te pedimos que nos sigas fortaleciendo a través de tu Santo Espíritu. Nos cubrimos con la sangre del Cordero de la cabeza a los pies y te pedimos, Señor, que tú hables a través de esta enseñanza en esta mañana. Toma control, cierra mis labios, Señor, y abre nuestros corazones porque queremos recibir directamente de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2, en el versículo 10, dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esto es en la Nueva Versión Internacional. Probablemente en la versión que usted tiene de Reina Valera viene un poquito diferente. El concepto y la esencia es la misma. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, así dice la palabra de Dios, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Quiere decir que usted y yo fuimos puestos en la tierra con un propósito, y el propósito principal es para servir a Dios y a los demás. Dios siempre en su inmenso amor, cuando Él nos hizo conforme a su hechura, a su semejanza, y dice la palabra que acabamos de leer, que fuimos creados en Cristo, y dice algo importante, dice, para buenas obras. Y esas buenas obras son para que se pongan en práctica. Y la forma de poner en práctica estas obras, pues es a través del servicio en cualquier manera. Y lo que tenemos que preguntarnos es si realmente estamos sirviendo a Dios, si estamos cumpliendo uno de los propósitos de Dios o uno de los varios propósitos de Dios, porque debemos de entender que no estamos en la tierra solo para respirar, para comer o para ocupar un espacio, y por qué no hasta para divertirnos, sino que Dios nos formó en una forma individual para que hiciéramos un aporte singular con nuestras vidas. Y Dios nos redimió para que hiciéramos la obra de Él, y la obra de Dios es una obra de perfección. Y tenemos que poner en nuestro corazón que no somos salvos por buenas obras, sino para hacer buenas obras. Se lo voy a compartir de nuevo. Usted y yo no somos salvos a través de la sangre de Cristo por las buenas obras que hacemos, sino para hacer buenas obras. Y en el reino de Dios tenemos un lugar, tenemos un propósito, tenemos un rol y tenemos una función que tenemos que cumplir. Y esto se nos da en nuestra vida y debe de tener un gran valor y un significado. Una vez que hemos sido salvos a través de la sangre de Cristo, Dios nos quiere usar para sus planes.
y él tiene un ministerio en la iglesia local y una misión en el mundo para aquellos que recibimos a Cristo Jesús. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 9, Pablo da una instrucción y dice: Él es quien nos salvó y escogió para su obra santa, no porque lo merecíamos, sino porque ya estaba dentro de su plan. Esto usted y yo lo sabemos, que somos salvos por misericordia. Y Jesús habla en Mateo 20, del 27 al 28, dice: tu actitud debe ser igual a la mía, porque yo, el Mesías, no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida. Esta es en la versión que yo estoy compartiéndole en este momento. Y para nosotros los cristianos, el servicio no es una opción, es algo que se debe incluir en nuestros horarios, en nuestra vida cotidiana. Y es el corazón de la vida cristiana. Jesús vino a servir y a dar. Él no vino ni a que le dieran ni a ser servido. Y entonces esos dos verbos que son servir y dar, porque los verbos son acción. Cuando nosotros tomamos clases de español, en algún momento pues nos hablaron de los enunciados y decían que los enunciados deben de tener un verbo y los verbos son cuestiones de acción. Por eso es que estos dos verbos que se mencionan en la palabra, servir y dar, son verbos para accionarse. Jesús se le conoce como el verbo porque él vino a accionarse. Entonces puede definir nuestra vida en la tierra, el servicio y el dar. Servir y dar, en resumen, son uno de los propósitos que tiene Dios para tu vida y para mi vida. Entonces, ¿cómo se llama esta enseñanza, amado? Pues tenemos que aceptar la asignación que Dios nos da y tenemos que ser formados para servir a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, en el versículo 6 dice: Dios obra a través de personas diferentes, en maneras diferentes, pero es el mismo Dios que cumple su propósito a través de todos ellos. Quiere decir que el propósito de Dios se cumple a través de las personas que deciden recibir a Cristo en su corazón y que están siendo formados para la obra de Dios. Tenemos que entender que usted y yo somos una obra de arte hechura a mano por Dios y que no hemos sido fabricados en una línea de producción, ni fuimos ensamblados, ni producidos en cantidades industriales. Quiere decir que usted y yo somos un diseño hecho a medida, una pieza original, algo especial. Entonces, cuando Dios nos hizo y nos formó, fue de una forma perfecta, conforme a su imagen y semejanza, con un propósito. Y el propósito es que le sirviéramos en una forma especial y única. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cada persona tiene un propósito, cada persona va a ser usada en diferente forma, pero siempre con el concepto de servir, de hacer algo para Dios. Entonces, Dios no solamente nos formó antes de que naciéramos, sino que planeó que cada día de nuestra vida fuera para apoyar la forma en la que vamos siendo formados. Eso quiere decir que nada de lo que pasa en nuestra vida es algo irrelevante. Dios usa todo lo que sucede en nuestra vida para formarnos y para que ministremos a otros y para servirlo a Él. Ahora bien, ¿cómo nos forma Dios para su ministerio? Pues Dios no desperdicia nada, amado. Él no nos daría habilidades, ni intereses, ni talentos, ni dones, ni la personalidad, ni las experiencias, a menos que tuviera una intención de que se usen para su gloria. Entonces, si identificamos y entendemos estos factores, podemos descubrir la voluntad de Dios para su vida y para mi vida. Y la Biblia dice que somos maravillosamente complejos. Somos una combinación de muchos factores diferentes. Y bueno, encontré por ahí una información que dice que hay 5 de estos importantes factores que forman el acróstico de forma, F-O-R-M-A. Y cuando Dios decidió crearnos, determinó exactamente lo que necesitaríamos para un servicio singular. Esta combinación exclusiva de aptitudes se le llama moldear o dar forma. Entonces la F es formación espiritual, la O es oportunidades, la R recursos, la M mi personalidad y la A antecedentes. Ok, vamos a empezar rápidamente con la forma espiritual. Y Dios le da a cada persona dones espirituales para usarlos
en el ministerio que les sea asignado. Y estas son habilidades especiales que Dios da a los creyentes, ¿para qué? Para servirle a Él. Y los dones espirituales son un regalo, amado. No se pueden obtener o merecer. Son una expresión de la gracia de Dios para usted y para mí. No podemos escoger los dones que queremos tener. Dios es quien los determina y no nos dio el mismo don a todos. Por otra parte, pues ningún individuo recibe todos los dones. Tus dones espirituales no se te dieron para tu propio beneficio o para mi propio beneficio, sino para el beneficio de otros, así como los de aquellas personas son para nuestro beneficio. Y cuando usamos nuestros dones juntos, todos nos beneficiamos. Ese es el motivo por el que se nos manda a descubrir y desarrollar nuestros dones espirituales. Ok, la segunda parte, oportunidades. La palabra de Dios usa el término de corazón, para describir el manojo de deseos, las esperanzas, los intereses, las ambiciones, los sueños, los afectos que poseemos cada uno de nosotros. En fin, esas son nuestras oportunidades. Entonces, su corazón y mi corazón es la fuente de todas nuestras motivaciones, lo que amamos hacer y lo que más nos importa. Nuestro latido emocional es la segunda llave para entender nuestra forma para servir. Cuando servimos a Dios de corazón, lo servimos con entusiasmo, lo servimos con efectividad y entonces descubrimos lo que nos gusta hacer, lo que Dios nos puso en el corazón y lo tenemos que hacer para su honra y para su gloria. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué leímos? Para buenas obras. Ahora, 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio uno de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene que entender esa forma y yo tengo que entender la mía. Para eso vamos a utilizar los recursos, que si se recuerda está en la tercera letra de forma. Sus recursos son los talentos naturales con los que nacimos. Y algunas personas tienen facilidad natural con las palabras, otras tienen recursos atléticos que nadie puede entender, otros son excelentes en la coordinación física, otros son buenos en matemáticas, en música, en mecánica. Entonces, para usar esos talentos en el servicio, pues necesitamos entender algunas cosas. Primero, que todos nuestros recursos provienen de Dios y que cada recurso puede usarse para la gloria de Dios. Y que lo que yo soy capaz de hacer o usted es capaz de hacer, esto es lo que Dios quiere que usted haga. Y si no los usa, ojo, los podemos perder. Ahora bien, mi personalidad. Él nos creó a cada uno con una combinación única de atributos personales. Quiere decir que Dios hace a los introvertidos y a los extrovertidos, a los que aman la rutina y a los que les gusta la variedad. Él hace personas pensadoras y personas perspectivas o perceptivas. Y algunos trabajan mejor cuando se les asigna un trabajo individual, mientras que a lo mejor otros trabajan mejor cuando trabajan en equipo. Y no hay temperamentos correctos o temperamentos equivocados. En el ministerio no existe eso. Entonces necesitamos todo tipo de personalidades para tener un balance en la iglesia y así darles ese sazón, darles ese sabor. Primera carta a los Corintios 12:6 dice, hay diversas funciones, pero en un mismo Dios, el que hace todas esas cosas. ¿En quién? En todos. Muy bien, vámonos a la quinta, antecedentes. Usted y yo hemos sido formados por antecedentes en la vida. ¿Cuáles son esos antecedentes? Las experiencias. Y la mayoría de las cuales pues estuvieran fuera de nuestro control. Y Dios permitió todas esas cosas para su propósito, ¿de qué? De que usted y yo seamos moldeados. Para determinar nuestra forma para servir a Dios, tenemos que examinar por lo menos 6 tipos de experiencias. ¿Cuáles? Las familiares, las educacionales, las vacacionales, las espirituales, las de ministerio y las que son dolorosas. En esta última categoría, amado, la que Dios usa la mayoría de las veces para prepararnos en el ministerio es la última, las de dolor. Por cierto, el ministerio más grandioso surgirá
de tu dolor más grande. Ay, pero ¿cómo me dice eso? Pues sí. ¿Por qué? Porque somos moldeados, somos preparados y somos formados. Entonces, hay experiencias dolorosas que a veces hemos ocultado y las hemos olvidado, y esas son las que Dios quiere que usemos para ayudar a otros. Muy bien. Tenemos que usar lo que Dios nos ha dado. Segunda carta a Timoteo 2:15 dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Y la mejor manera de vivir nuestra vida es sirviendo a Dios de acuerdo a nuestra forma. Para lo cual, pues vamos a tener que descubrir esos dones, aprender a aceptarlos y a disfrutarlos, de modo que cuando podamos desarrollarlos a su máxima expresión, los pongamos al servicio de Dios. Dios quiere, amados, que descubramos nuestra forma particular y comienza a encontrar y a clarificar lo que Dios quiere que seamos usted y yo, y cuando ya lo encontremos, pues vamos a hacerlo. En primer lugar, pues tenemos que evaluar los dones, los recursos, luego considerar las oportunidades, nuestra personalidad y por último, pues tenemos que examinar nuestros antecedentes y extraer las lecciones que aprendimos de esas experiencias. Dios quiere también, amado, que aceptemos nuestra forma. Y Dios conoce lo que es mejor para usted y para mí. Entonces tenemos que aceptar con gratitud la forma en que Él nos hizo. Y nuestra forma puede ser o puede determinar por qué Dios nos dio esa forma para su propósito. De manera que no tenemos que rechazarla. Por el contrario, tenemos que celebrar la forma única en la que Dios nos hizo. Hay gente que se la pasa anhelando ser como otras personas. Y no, usted tiene que ser agradecido como Dios lo hizo y como Dios me hizo, porque somos únicos. Entonces, cada uno de nosotros tiene un rol en esta vida. Romanos capítulo 12, versículo 5 dice: por cuanto nosotros mismos hemos sido moldeados en todas estas partes, excelentemente formados y operando maravillosamente en el cuerpo de Cristo, sigamos adelante y seamos aquello para lo que fuimos creados. Esa palabra me gusta mucho. Dios quiere que disfrutemos la forma que Él nos ha dado, pero Satanás va a tratar de robarnos el gozo del servicio, tentándonos en varias maneras. Primero, para que nos comparemos, no solamente en el área del ministerio, sino en el área personal. Va a querer que nos estemos comparando con otras personas y vas a decir: ¿por qué yo no soy como la otra persona? ¿O por qué mi ministerio, lo que me asignó Dios, no mejor me asignó lo que le asignó a otra persona? Entonces, si nosotros empezamos a comparar nuestra forma, el ministerio o los resultados del ministerio con otras personas, vamos a tener desánimo, nos vamos a llenar de orgullo. Y cualquiera de estas actitudes nos va a poner fuera del servicio y nos va a robar el gozo. Gálatas 6:4 dice: haz tu propio trabajo bien, para que entonces tengas de qué estar orgulloso, pero no te compares con otros. Dios quiere que desarrollemos la forma que Él nos dio. Y Dios espera que cada uno de nosotros hagamos lo máximo con lo que Él nos da. Y tenemos que cultivar nuestros dones, nuestras habilidades y mantener nuestros corazones ardientes, creciendo en nuestro carácter y en nuestra personalidad, ampliando nuestras experiencias de manera que cada vez seamos más eficaces en nuestro servicio. Y tenemos que recordar que en la eternidad, pues estaremos sirviendo a Dios por siempre. Pero ahora mismo nos podemos preparar para el servicio eterno, practicando ¿en dónde? Aquí en la tierra. Y estamos preparándonos para las responsabilidades y recompensas eternas. Por ello, al igual que los atletas que se preparan para las Olimpiadas, pues nosotros nos entrenamos y desarrollamos para ese gran día. Segunda carta a Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y bueno, amados, cierro con este versículo. Mateo 10:42 dice: y cualquiera que le dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de otros pequeños por ser seguidor mío, les aseguro que tendrán su premio. Bueno, pues yo espero, amados, que esta palabra sea de gran bendición y de edificación para sus vidas y que aceptemos la forma que Dios nos dio, porque somos únicos, y que las experiencias o las cosas que Dios permite que sucedan en nuestra vida sean
para bien, tal como lo dice su palabra, que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que amamos al Señor. Les amo en el amor de Cristo, les doy las gracias por estar atentos a estas enseñanzas y le pido al Señor que el fin de semana, lo que resta del día, la presencia de su Espíritu Santo nos acompañe. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos encomiendo el tiempo que resta del día para cada uno de mis hermanos y que el inicio de semana, como siempre, Señor, esté lleno de bendición y de la presencia de tu Santo Espíritu. Que Dios les bendiga, amados. Les amo en el amor de Cristo.